Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. Vamos a comenzar hoy entonces con uno de los temas un poquito más eh, complicaditos de lo que vamos a revisar como tal de derecho penal, que creo que será lo último que les enseñaré que ya hayan visto. Confío en que lo hayan visto. Entiendo que no a profundidad. Entonces lo vamos a revisar bien porque es parte integral del parcial final que van a tener, incluso del parcial 2. Entonces, yo sé que muchos de ustedes tuvieron buenos docentes y manejan mucho de la individualización de la pena, pero otros no. Entonces prefiero como empezar de ceros, como si no supiéramos hacerlo, para que nos equiparemos todos y los que no lo saben, pues lo recuerden. Y los que no lo saben, pues lo aprendan. ¿Listo? Una cosa antes de, eh, hay que tener en cuenta, doctores, que no basta con saber derecho penal o derecho penal especial para solucionar un caso, sino que también es necesario que usted entienda de la vigencia de la ley. Lo digo porque en el parcial que coloqué el día viernes para entregar el día sábado, observé que se erró al aplicar una ley que no estaba vigente para un caso que no correspondía. Y eso hizo que se tuviera en cuenta una pena de feminicidio a una conducta que en su momento no fue cometida en vigencia de la ley de feminicidio. Esa era como la cascarita y cayó. Entonces es importante tener en cuenta la fecha de los hechos y la vigencia de las normas al momento de solucionar los casos. Y eso lo vamos a ver hoy con más razón dentro del proceso de individualización de la pena. ¿Listo? Entonces, voy a quitar mi cámara porque lo que les voy a explicar necesito que lo escuchen muy bien y tenemos problemas por lo general cuando compartimos pantalla. Les pido por favor una cosa. Lo primero, tengan listo lo que les dije. Y lo segundo, si no entienden, no teman preguntar. ¿Listo? Lo que ustedes no preguntan hoy aquí es un problema gigantesco en 2 o 3 meses cuando empiecen a ejercer. Entonces, no se preocupe si me toca volverle a explicar 5 veces, que usted sabe que yo le tengo toda la paciencia del mundo. ¿Listo? Y que no permito que nadie aproveche ninguna situación para burlarse de nadie por preguntar. Entonces, siendo así, vamos a comenzar. Quito mi cámara y comenzamos con la individualización de la pena. Listo. No activen audios, por favor. No activen sus audios, que eso nos quita una cantidad de tiempo brutal y de concentración. Doctora Alexandra Torres, ¿estás viendo las diapositivas? Doctor... Profe, buenas noches. Sí, señora. buenas noches. Listo, perfecto. Ok, listo. Es importante tener en cuenta, doctores, que la tasación punitiva está contenida en el artículo 60 y 61 del Código Penal, pero no quiere decir que solo esos 2 artículos sean los que vayamos a tener en cuenta al momento de individualizar penas. Es decir, en esos 2 artículos está el procedimiento, pero hay muchísimas normas que nosotros aplicamos dentro del proceso de individualización de la pena y que no son esos 2 artículos. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, deben tener todo listo, calculadora y demás, y vamos a empezar a individualizar pena con un solo delito. ¿Por qué? Porque en las reglas de concurso, la individualización de la pena cambia. Pero si ya sabemos hacerla con un solo delito, nos va a ser mucho más fácil con 2 o más delitos. Ahora, estos son los artículos, a manera general creo que son un poco más, de hecho, los que se utilizan en individualización de la pena.
No se preocupe por copiarlos ahorita. ¿Por qué? Porque los vamos a ir trabajando y no todos se utilizan en todos los casos, pero sí son muchos de los que se pueden llegar a utilizar. Además, usted ya tiene estas diapositivas desde hace una semana, entonces esto está copiado y está a su disposición. Ahora, es muy importante que ustedes tengan en cuenta cómo se clasifican las penas en Colombia. Les voy a quitar la pantalla porque quiero que copien eso o lo tengan presente. Y como a veces es más fácil verlo, tenemos doble capacidad de memoria cuando vemos las cosas escritas y triple cuando las volvemos a escribir. Entonces prefiero escribirlas. Ojo, las penas en Colombia son de dos clases. Tenemos penas de carácter principal y penas accesorias en términos generales. Las penas de carácter principal son las de prisión y multa como acompañante de la pena de prisión. Y las accesorias son unas especialísimas que son de inhabilidad, prohibición, suspensión, privación, inhabilidad, prohibición, suspensión, privación, hasta ahora recuerdo esas. ¿Listo? Esas son las penas en Colombia. Ahora, las penas de prisión, que son las más comunes, pues son las que están en el código y solamente dice, pues el que haga tal cosa incurrirá en pena de tanto a tanto, de prisión. Siempre la pena de prisión, siempre que se imponga una pena de prisión, se aplica automáticamente una inhabilidad. Para el ejercicio, ¿dónde está? Una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena de prisión. Que se imponga. Tanta gente entrando que me interrumpen la digitación. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Si a una persona al final del proceso de individualización de la pena se le imponen 13 años de prisión, tendrá a su vez 13 años de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ese mismo tiempo, es decir, por 13 años que fue la pena de prisión. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. ¿Listo? Pero adicionalmente es posible que en algunos casos tengamos otras penas accesorias de inhabilidad, prohibición, suspensión, privación, etcétera, etcétera. Esas penas accesorias son para cada caso en concreto. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros las penas en Colombia? Las vamos a encontrar en los artículos 34, 35, 36, 37 y 38. Y las accesorias las vamos a encontrar en los artículos del 43 al 53 del Código Penal también. ¿Listo? Ahora, los delitos en Colombia por lo general traen solamente pena de prisión, pero también vamos a encontrar penas de multa como acompañantes de la pena de prisión. Y excepcionalmente podemos encontrar inhabilidades adicionales como penas principales. Ese es el caso del artículo 109 del Código Penal, ya, que se llama el homicidio culposo. En el inciso primero ustedes ven lo que es la pena y dice que la pena será de prisión de 32 a 108 meses y multa
de 26.66 a 150 salarios. Ahí tenemos una pena de multa como acompañante de la pena de prisión. Y adicionalmente, en el inciso segundo dice, igualmente se impondrá la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas, la privación del derecho de tenencia del porte de armas respectivamente, si los delitos se cometen en esas circunstancias, de 48 a 90 meses. Este es un delito especial porque tiene 3 modalidades de pena principal. Tiene prisión, multa y una accesoria de inhabilidad. ¿Listo? Son raros esos casos en donde hay las 3. Lo más común es que solamente haya prisión. Lo segundo más común es prisión y multa. Entonces, ¿para qué les estoy explicando esto? Porque todo lo que se llame pena de prisión, todo lo que se llame pena de prisión va a generar todas estas penas que son de carácter principal. La pena de prisión y la pena de multa va a generar, y eventualmente la inhabilidad, que usted aplique el proceso de individualización en todas. Es decir, que si usted va a encontrar la pena del homicidio culposo, tiene que hacer el proceso de individualización, como se lo voy a explicar, tanto para la pena de prisión como para la pena de multa. De lo contrario, la pena va a estar mal. Y si trae prisión, multa e inhabilidad, le toca hacer 3 veces el ejercicio, con prisión, con multa y con inhabilidad. Todo lo que vamos a aprender a hacer hoy. ¿Listo? No se les olvide, porque cuando empecemos a hacer los ejercicios, les voy a preguntar y ustedes no han hecho sino la pena de prisión. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, doctores? Ok. Ahora, volvamos a donde estábamos. Vamos a tomar un tipo penal básico, el más básico de todos, el homicidio. ¿Por qué ese? Primero, porque trae un enunciado corto que no nos va a enredar. Y en segundo lugar, porque es uno de los tipos penales que menos modificaciones ha sufrido en el código. Yo le voy a pedir el favor a usted que ya sea que tenga su código digital, o sea que tenga su código físico, proceda a abrirlo en el artículo 103. Olvídese del enunciado. Quiero que se concentre en la pena. Va a revisar la pena en su código. Y en su código es muy posible que diga una de 3 circunstancias. O que le diga que la pena va de 208 a 450 meses de prisión. O que le diga que la pena va de 13 a 25 años. O que le diga que la pena va de 13 a 25 años, pero que va aumentada en una tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo, por una modificación legislativa. Usted no se preocupe si su pena viene en meses. Eso quiere decir que usted compró un código de aquellos que le hacen la tarea. Es decir, que ya le han iniciado el proceso de individualización. El problema con esos códigos es que, primero, a veces traen errores en la pena. Y si traen errores en la pena, pues todo su ejercicio va a estar mal. Y cuando usted plantee su caso, va a estar mal. Y usted no puede decir, ay, qué pena, señor juez, es que el código venía mal. Pues no, porque se supone que usted sabe hacer este ejercicio. Entonces, no se confíen en los códigos, porque a veces traen mal las penas. Y en segundo lugar, es que muchas veces lo que le dice el código no le sirve para el caso, porque la pena que está ahí no es la pena que usted necesita. ¿Por qué? Porque no corresponde a la fecha de los hechos del caso que usted está materializando o individualizando la pena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre, mientras nosotros aprendemos procesos de individualización de pena, vamos a trabajar las penas originales del Código Penal colombiano. Entonces, usted va a, si su código no trae la pena en años, sino la trae en meses, va a utilizar al maestro Google,
que todo les hace ahora a ustedes mucho más fácil que a uno cuando le tocaba comer libro como ratón de biblioteca, y va a digitar lo siguiente en su buscador de internet. ¿Qué va a hacer? Va a escribir Ley 599 de 2000, consulta de la norma. Esa va a ser la búsqueda que usted va a realizar en Google. Siempre que ustedes tengan dudas con alguna norma, búsquenla así. Sea civil, penal, laboral, familia. Siempre búsquela el número de la norma y consulta de la norma. Lo escribe así en Google. ¿Por qué? Porque automáticamente el buscador le va a lanzar varios resultados y entre esos le va a lanzar uno que dice Secretaría del Senado o Relatoría del Senado. Usted va a abrir esa norma. Va a buscar la que diga Secretaría del Senado, consulta de la norma, y se va a dar cuenta que esa modificación, esa ley que le abre ahí, le va a salir a usted con todas las modificaciones actuales. Todo lo que ha cambiado en el caso, desde lo más antiguo hasta lo más nuevo de la ley 599 de 2000. Entonces, con eso usted va a tener prácticamente todos los códigos vigentes, todas las modificaciones vigentes de la ley 599 de 2000 en un solo clic. ¿Listo? Entonces, como eventualmente nuestro código va a traer la pena en meses, les voy a pedir el favor a todos que hagan esta búsqueda y descarguen esa ley. O sea, ahí les abre y dice, incluso tiene un buscador arriba que dice por artículo, entonces va a ser muy fácil. ¿Listo? Si ya la traen años, no hay problema. ¿Listo? Ok. Ahora, volvemos aquí a las diapositivas. En esa norma nos vamos a ubicar en el artículo 103 del Código Penal. Otra vez. Y entonces usted se va a dar cuenta que la norma aparece como está en la diapositiva en la parte azul. Es decir, que el enunciado de la norma es que la pena para el homicidio es de 13 a 25 años. ¿Listo? De 13 a 25 años. A la par que usted está revisando esa norma en la Secretaría del Senado, usted va a volver a mirar su código. El que tenga ahí con meses o con años, como lo tenga. Y va a mirar la vigencia de la ley. ¿Cómo se mira la vigencia de la ley? Algunos códigos la tienen al comienzo del artículo y otros la tienen al final. Entonces, a veces dice artículo 103 homicidio y dice artículo modificado por tal cosa. Y a veces la dice al final del artículo. En el mío está así, dice penas aumentadas por el artículo primero de la ley 8, perdón, por el artículo 14 de la ley 890 del año 2004. No hay más modificaciones. En ese artículo no hay más. Solo el artículo 14 de la ley 890 del año 2004. ¿Qué es lo que pasa? Y usted va a encontrarse de ese artículo toda su vida en individualizaciones de pena. ¿Por qué? El artículo 14 de la ley 890 del año 2004 tiene una historia particular. Cuando ustedes vieron procesal, a ustedes les explicaron que en Colombia, antes del sistema penal acusatorio actual, acogido a través de la ley 906 del año 2004, existía otro sistema, que era la ley 600 de 2000, y era un sistema de carácter inquisitivo en donde la Fiscalía General de la Nación no hacía lo que hace ahora, sino que compartía funciones de investigación con el juez. O sea, el juez investigaba y ayudaba a acusar, imagínense. Y que incluso el juez podía decretar pruebas de oficio. Es decir, que él desequilibraba en un momento dado el sistema. Colombia, en sede de TLCs y tratados con Estados Unidos, consideró que había que hacer una modificación al sistema penal del país
y que nosotros debíamos entrar a la oralidad como parte del proceso de globalización y de modernización del país. Entonces, como nosotros en Colombia somos tan particulares, nosotros sabemos que Estados Unidos, por muy bien que nos caiga, digo a los mandatarios del país, y que todo lo de allá nos parezca divino, pues corresponde a una familia jurídica diferente a la de nosotros. Ellos son common law y nosotros somos positivistas. Ellos tienen como fuente principal del derecho la costumbre y nosotros la ley escrita. Y eso implica un cambio brutal. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Sabíamos que no podíamos estrictamente poner el sistema penal acusatorio en la forma en que la tienen en Estados Unidos, con jurados de conciencia, en donde gente del común, ciudadanos, son los que toman las decisiones de los procesos, como ustedes lo han visto en las películas. Porque aquí los matan. Aquí cuando tuvimos jurados de conciencia los mataron. Entonces dijimos, no, vamos a hacer un sancochito sabroso entre el sistema inquisitivo que teníamos y el acusatorio. Pero como no somos capaces ni de hacer buenos sancochos, entonces fuimos y copiamos el sancocho que ya había hecho Chile. Y copiamos el sistema penal acusatorio chileno. Para poder entrar al sistema penal acusatorio. Entonces, ¿qué pasa? Bajo ese presupuesto de que nosotros estábamos tratando de poner sistema penal acusatorio, el sistema penal acusatorio implica que solo el 5% de los procesos vayan a juicio. El resto deben terminar anticipadamente, o por negociaciones, o por preacuerdos, o por preclusiones, o por lo que sea, pero nada debe ir a juicio, solamente el 5% de los procesos. Eso lo dijimos con la entrada de la ley 906 del año 2004. Hoy, 16 años después, el sistema está colapsado. ¿Por qué? Porque cerca del 70% de los procesos van a juicio. Ok. Pero en ese momento la idea era esa, que solo el 5% fueran a juicio. Entonces, los analistas de las leyes colombianas dijeron, ok, lo que pasa es que esas penas que ustedes tienen en ese código, esa ley 599 de 2000, son muy bajitas. Y entonces así la gente no va a negociar porque como la pena es tan chiquita, subamos las penas para que la gente se asuste cuando entre el sistema acusatorio y empiecen a negociar con la fiscalía, y así hacemos que la mayoría de procesos terminen anticipadamente y no vayan a juicio. Entonces crearon este artículo 14 de la ley 890 del año 2004 que dice lo siguiente: todas las penas del Código Penal colombiano, todos los delitos, serán aumentadas en una tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. Todas las normas del Código Penal, es decir, todos los delitos que existían en el año 2000, en la ley 599 de 2000, que es nuestro código actual, todos los delitos que existían en ese momento fueron aumentados así, en una tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo de cada pena. Eso supuestamente para que la gente se asustara y negociara y no se fueran a juicio. Listo. Esas son las modificaciones de las que nos hablan las normas. Entonces, si ustedes ven el artículo 103, dice penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004. ¡Ah! Es esto. O sea, que hay que aumentarle la tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. Pero eso no es a todos los delitos. Fue a todos en ese momento, pero actualmente no es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted se va al artículo 104A, que es el feminicidio, usted va a ver que dentro de la vigencia de la norma dice artículo adicionado, es decir, que fue creado por el artículo 2 de la ley 1761 de 2015. Es decir, que ese artículo del feminicidio, ese delito, no existía en el año 2004.
Entonces no se ve afectado por la modificación de pena del año 2004. Por eso es que yo les digo a ustedes que hay que estar muy pendiente de la norma, hay que estar revisando si la norma cuántas veces ha sido modificada. ¿Para qué? Para que si solamente ha sido modificada por la ley 890 del año 2004, pues usted le hace el aumento de pena que dice acá, tercera parte en el mínimo y mitad en el máximo. Pero si lleva varias modificaciones, es después del 2004, es decir, que dice que fue modificada en el 2005, que fue en el 2006, que en el 2007, que fue en el 2010 y así, pues usted ya no le hace este aumento, sino toma la pena como está en el momento. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Ok. Ahora, volvamos acá. Entonces, recordemos, tenemos la pena como estaba en la ley 599 de 2000, es decir, en el momento en que entró a regir la modificación esa del artículo 14 de la ley 890 del año 2004. Tenemos una pena en años, de 13 a 25 años. Ojo, jamás las penas se manejan en años. Una cosa es que partamos de ellas en años porque son más fáciles de trabajar para aprender, pero jamás se dejan en años. ¿Por qué las penas no se dejan en años? Porque la cantidad de años que nos va a dar es muy grande. Y si nosotros la manejamos en días, pues va a ser todavía más grande. Entonces vamos a utilizar una unidad intermedia que son los meses. Y ahí es donde viene la primera parte. Lo que se hace es pasar los años a meses. Es decir, que como estamos partiendo que el homicidio tenía una pena de 13 a 25 años, nosotros vamos a pasar esos 13 años a meses y esos 25 años a meses. ¿Cómo lo hacemos? Ahorita les explico esta parte de acá. Cogemos los 13 años y los 25 años y los multiplicamos por 12. ¿Por qué por 12? Porque 12 meses tiene un año. 13 años los multiplicamos por 12 y nos da 156 y 25 años por 12 nos da 300 meses. Ojo, tenemos meses aquí. Revisemos de nuevo el 103 en los que tienen códigos con meses. Dice, la pena será de 208 a 450 meses. Todavía no nos da lo que dice ahí. No quiere decir que su código esté mal, es que le voy a explicar es de dónde sale eso. Entonces, ¿qué pasa? Como usted apenas lo que hizo fue transformar 2 años a los meses, ahora tiene que aumentarle lo que dice la ley 890 del año 2004. Y entonces usted toma el mínimo de 156 meses, lo divide en 3. ¿Por qué en 3? Porque es la tercera parte en el mínimo. Eso le da 52 meses y a lo que tenía le suma los 156 originales y le da 208 meses. Y lo mismo hacen, pero con la mitad en el máximo. 300 meses dividido en 2 le da 150 meses, más los 300 originales le da los 450 meses. De ahí es de donde sale esa pena que le dice su código. 208 meses en el mínimo y 450 meses en el máximo. ¿Listo? Para que usted entienda de dónde es que sale la pena. Si usted hace todo el procedimiento y la pena no le da lo que dice en el código, es porque el código está mal. Y eso ha pasado en muchas editoriales que traen las penas en meses. ¿Dudas hasta ahí? Porque si no tienen dudas, hacemos ejercicios. Listo. Ejercicio. Doctora, disculpe, buenas noches. Doctora Yuli, buenas noches. Es que qué pena es que a nosotros se nos había caído el internet y no pudimos ver la explicación. Doctora, les toca que vean más tardecito la clase porque para devolverme me demoro un montón. Ahorita Vale, cuando sí, vayamos señora. haciendo el ejercicio quizás te quede un poco más claro. ¿Listo, Sí, doctora señora. Yuli? Sí, le agradezco, Doctor, doctora. doctora, Señor, buenas tardes. buenas tardes. No sé,
Gracias. Doctora, o sea que, por decir algo, el código que yo tengo en mi mano en este momento ya evita esa operación de sacar la tercera parte y la mitad viene ya en los meses. Solo habría que verificarla porque ya viene. Exactamente, doctor Andrés Casas. Pero el problema de esos códigos es que cuando yo le llegue a poner a usted un ejercicio de un caso anterior a la modificación de la ley, esa pena no le va a servir. Ah, bueno, doctora. Y Sí, entonces a usted le va a tocar hacer este proceso de individualización sin la pena de la 890 para saber cómo estaba antes. ¿Listo? Ok. Entonces. Sí, doctora, gracias. Vamos a hacer un ejercicio. Espérate, selecciono esto de acá para que no se nos vaya a borrar. Listo. Recuerden, la ley 890 se aplica solamente en los casos en donde los artículos no han tenido más modificaciones. Si fueron modificados después de la ley 890 del año 2004, ya no se aplica esto de la tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. Por ejemplo, en el artículo 240 del Código Penal, que es el hurto calificado. Veamos las modificaciones de la pena en ese caso. Dice que fue modificado por el artículo 2 de la ley 813 del 2003 y que a su vez fue modificado por el artículo 37 de la ley 1142 de 2007. Es decir, que a ese caso, a ese delito, como ya sufrió una modificación después del 2004, que fue con la ley 1142 del 2007, ya no le hacemos esta operación a la pena de la tercera parte en el mínimo ni la mitad en el máximo. Salvo que tengamos un caso por hechos anteriores a la entrada a vigencia de la ley 1142 de 2007. En ese caso, sí. Vamos entonces a hacer un ejercicio. Vamos a individualizar una pena sencillita y luego vamos a hacer una compleja. Yo me voy a inventar un delito y usted va a individualizar la pena. Entonces, individualizar. La pena de un delito que tiene un marco de movilidad de 2 a 4 años y fue modificado solamente por el artículo 14 de la ley 890 de 2004. Eso es lo que va a hacer usted. Me va a individualizar lo que dice ahí. Usted va a encontrarme el marco real, es decir, el mínimo y el máximo, cómo queda. Tienen 5 minutos. En 5 minutos hablamos con los que deseen participar y miramos cómo les quedó esta pena. ¿Listo? Aquí estoy si me necesitan. Silencio mi audio.
Ok, veo que les está rindiendo. Entonces, dejo de compartir y los escucho. A ver, ¿dónde están las manos levantadas? Ya. Doctor Diego Vargas, señor, ¿cuánto le dio? Doctora, buenas noches. 32 meses y 72 meses. Gracias, doctor. Doctor Juan Pablo, ¿le dio lo mismo? Doctora, buenas noches. Sí, 32 y 72. Listo, gracias. Doctor Oscar Giraldo, ¿le dio lo mismo? Sí, doctora. Listo. Liz Karen, ¿te dio lo mismo? Sí, sí, señora. Listo. Doctora Yuridia, ¿lo mismo? Sí, doctora, igual. Jenny, ¿lo mismo? Sí, señora. Sí, señora, igual. Brenda Camila. Lo mismo, doctora. Listo. María Fernanda. Sí, profe, me da igual. Roberto. Sí, señora, igual. Juan Pablo. Sí, señora, igual. Jenny. Jenny Joana. Sí, Ok. Vanessa. Sí, señora, me dio igual. Andrés Casas. Sí, doctora, igual. Listo. Ahora, por si acaso, como hay tantas personas calladas, de pronto alguno no le dio o no le alcanzó a dar, vamos a revisar cómo se hace, por si acaso. Entonces, nos dicen que el delito tiene pena de 2 años. Aquí vamos a colocarle el mínimo de 2 años. Les voy a pedir un favor y es que siempre coloquen la unidad en la que nos estamos moviendo. Entonces estamos en años, ¿listo? Y tiene un máximo de 4 años. ¿Qué hacemos primero? Pasamos eso a meses. 2 años por 12 y eso nos da 24 meses. Solo estamos pasando a años. A meses, perdón. Los 4 años los multiplicamos por 12 y obtenemos 48 meses. Ahora, como nos dicen que el artículo fue modificado por la ley 890/2004 solamente, quiere decir que nos toca aplicarle la modificación, lo que dice ahí a mano derecha de su pantalla, una tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. Entonces, a los 24 meses los dividimos en 3 para sacarle la tercera parte y a los 48 los dividimos en 2 para sacarles la mitad. Entonces, lo que nos da en la primera parte es 8, ¿qué? 8 meses. Y en la segunda parte nos da 24 meses. Eso que nos dio es la tercera parte del mínimo y la mitad del máximo, pero nos dice que hay que aumentarlo. Entonces lo aumentamos, sumamos a lo que ya traíamos. Entonces, a los 24 a los 8 le sumamos los 24 meses que traíamos en el mínimo y a los 24 meses que sacamos acá le sumamos los 48 meses que traíamos en el máximo. De esa manera vamos a obtener una nueva cantidad que son 32 meses y un máximo de 72 meses. 72 meses. Y ese es el nuevo marco de punibilidad. ¿Alguien tiene dudas de dónde salieron las cifras? Ok. Listo. Hasta ahí no hay problema. Ahora vamos a hacer un ejercicio más complicado. Más complicado. Y es donde usted va a tener que usar ese maestro de Google al derecho y al revés. Va a ser un ejercicio un poco más complejo en el sentido en que me va a individualizar una pena, pero le borro acá. Le borro todo para que no haya problema. Me va a individualizar la pena de un delito un poquito más enredadito, pero tampoco tan grave. Individualizar la pena del artículo 188A del Código Penal.
Actualizar. Con un caso ocurrido el 1 de enero de 2005 en Bogotá. ¿Listo? Eso es lo que usted va a hacer. Va a hacer lo mismo, me va a hallar el mínimo y el máximo. Listo, doctores, comiencen. Listo, doctores. Entonces, dejo de compartir pantalla y los escucho. Doctor Iván Gómez, ¿cuánto te dio? Buenas noches, doctora. Buenas noches. A mí me dio, el mínimo sería 96 meses y el máximo 144 meses. Teniendo en cuenta que la ley mencionada es de agosto y tengo que manejarlo con la ley anterior, y la anterior decía que era mínimo 6 años y máximo 8 años.
Ok, doctor. Creo que miraste mal las normas. Ya vamos a ver qué pasó. Gracias, doctor Iván. Doctora Vanessa, ¿cuánto te dio a ti? Buenas noches, profe. A mí también me dio mínimo 96 y máximo 144. Ok. Pues yo lo hice así, profe, pues porque pues apliqué pues lo de la ley 890 de 2000. Pues como esto sucedió, Merced creo que escribió que en el 2005, Ujú. por eso lo hice así también. Ok. Doctora Liz Karen. Doc, a mí me dio diferente. A mí ¿Cuánto me te dio un mínimo 208 y un máximo 414. Porque usted decía que esto ocurrió el 1 de enero del 2005. Y resulta que en el Código Penal sí hay una ley que modifica, pero esta fue publicada a partir, artículo 3, en agosto, el 29 de agosto del 2005, o sea que sí le aplica el artículo 14 de la ley 890. Ok, doctora. Estaba revisando el caso a ver si era que yo me había equivocado. Se me hace raro. Entonces, continuemos con... Espérame, doctora Jenny Andrea Alvarado Gómez. Alvarado Alvarado Romero. Romero. Sí, señora, qué pena. Tranquila, Doc. Doc, a mí me dio el mismo resultado de Listaren porque busqué la norma y la norma me dice que fue publicada en agosto 26 Ok, del muchísimas 2005. gracias. Gracias, doctora preciosa. Doctor Juan Pablo, ¿cuánto te dio? Doctora, igual, 208 mínimo, 414 máximo. Uy, ¿será que me va a tocar empezar a exonerar gente? Porque como que se les complicó el ejercicio. Gracias, doctor Juan Pablo. Doctor Carlos Salazar. Doctora, buenas noches. Sí, también igual, 208 el mínimo y 414 el máximo. Listo, gracias. Doctora Marcela Rodríguez. Doc, en cuanto a la pena igual, de 208 el mínimo, 414 el máximo y la pena me da de 305 a 572 millones 250.000. Bueno, al menos la doctora Marcela se acordó de la pena de multa. Doctora Erika. Doctora, a mí me dio súper diferente. A mí me dio un mínimo de 128 con un máximo de 216 y una multa de 88,88 hasta 225 salarios mínimos. Ay, Dios mío, ¿qué estará pasando? Gracias, doctora Erika. Doctor Vermont. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, El doctor. mínimo me dio 208 y el máximo 414. No, señor. ¿Quién da más? Doctor Germán Giancarlo. Hola, Doc. Pues lo hice con base en una norma que encontré, o sea, del mismo Código Penal. Dice que la entrada en vigencia de la ley, bueno, del 2004, es a partir del 29 de agosto de ese mismo año, y esta fue del 2005, perdón. Y esto pasó en enero de 2001, en enero 1 de enero de 2005, perdón. Y ahí me dio como resultado 64 a 108 meses. Y en lo que puedo observar no tiene... Ay, no hice los salarios mínimos, Doc, no lo vi, perdón. Pero me dio así. Gracias, doctor Giancarlo. Fríos todos, doctores. Doctor Diego Lazo, hágame feliz. Dígame que usted lo tiene bien. Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches. Doctora, a mí me dio mínimo 156 meses, máximo 276 meses, doctora. No, doctor, no es. Doctor Roberto, ¿cuánto le dio? A mí me dio, la mínima me dio 156 meses, la máxima 300 meses y los salarios mínimos fueron de 702 millones la mínima y la máxima de 1.316 millones. ¿Cuáles millones, doctor? Si son salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ay, perdón, que lo multipliqué completo. Sí, señor, pero tampoco es. Doctor Diego Vargas. Pero el total de aumentado 208 más 52 y 150. ¿Cuánto le da entonces? Me da 208 en total y 450 total. No, señor.
No es. No. Ah, juema. Doctores, ¿alguien tiene una respuesta diferente, doctora Sí, Alexandra? señora. Yo, doctora. Espera, doctora Alexandra y luego la persona que está hablando que no alcanzo a ver quién es. Doctora Alexandra. Diego. Profe, a mí me dio el mínimo en 208 meses y el máximo en 414 meses. No, ese tampoco es. ¿Quién estaba hablando ahorita? Diego Vargas, doctora. Doctor Diego. 160 a 270, mínimo 160, máximo 270 y la multa de 800 a 1.500 salarios mínimos. ¡Ay, doctor! Usted me ha hecho feliz. Efectivamente, eso es lo que da. Repítalo, por favor. De 160 meses el mínimo a 270 meses el máximo y la multa oscila entre los 800 y los 1.500 salarios mínimos legales. Perfecto, mensuales. doctor. Te has ganado una carita feliz hoy. Gracias. Muy bien, vamos a ver. Tengo una pregunta. Qué pena, ¿por qué 160 y no 156? Porque... Profe, no, yo tampoco pude. Ya vamos a hacerla para todos, ¿listo? O sea, ya entiendo que como la ley, el artículo 3 de la ley 985-2005 la modifica, entonces no se aplica la 490 porque ya hay una que la está modificando. Pero yo haciendo la convergencia de los 13 años da 156 meses. No. Vamos a hacerlo. ¿Listo? Vamos a ver cómo se hace. Entonces, lo primero que hay que hacer, doctores queridos, es analizar la norma. Esta norma ha sido modificada 3 veces. La primera por la ley 747 de 2002, que tenía una pena de 10 a 15 años y multa de 600 a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Después fue modificada, aunque no lo diga ahí porque yo se los acabé de decir, todas las normas del Código Penal colombiano fueron modificadas por la ley 890 de 2004, que aumentó la pena de 1/3 parte en el mínimo y la mitad en el máximo. ¿Listo? Tercero, la ley actual, la ley 985 de 2005, que tiene una pena de 13 a 23 años y multa de 800 a 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ojo, esta ley 985 es del 26 de agosto de 2005. Eso es lo que ustedes debían hacer. Analizar el tránsito normativo. O sea, ese artículo 188A, que es la trata de personas, fue modificada 3 veces. Si los hechos hubiesen ocurrido hoy, 11 de mayo del año 2020, habríamos impuesto la pena que dice el código de código de meses, que digo yo, o que dice la ley 985, que es la pena de 13 a 23 años y la multa de 800 a 1.500 sin necesidad de la 890. ¿Por qué? Porque fue modificada después de la 890. Pero hay un problema, y es que nuestro caso no es con hechos de hoy. Es del 1 de enero del año 2005. Luego usted no puede aplicarle retroactivamente una pena que no existía. Tiene que aplicarle la pena anterior, pero resulta que la ley 890 del año 2004 no trae una pena exacta, sino 2 porciones de pena. Entonces tiene que coger la ley original, la del año 2002, pena de 10 a 15 años, y hacerle el aumento de la ley 890 del año 2004. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces, aquí. Texto. Ya, listo. Entonces, a la pena de 10 a 15 años, la vamos a pasar a meses. Entonces, 10 años por 12 meses
nos da 120 meses de prisión. ¿Listo? Ahora, a los 15 años, que son el máximo, 15 años por 12 meses. Bueno, por 12, aquí no son meses. Por 12. Nos da un total de... ¿De dónde está el igual? 180 meses de prisión. Hasta ahí solamente hemos pasado la pena original, la de la ley 747 del año 2002, a meses. ¿Listo? Sobre esa hay que aumentarle la ley 890 del año 2004, que entró a regir en Bogotá el 1 de enero del año 2005, justamente el día de los hechos de nuestro caso. Entonces hay que aplicarle ese aumento. Entonces, cogemos los 120 meses que teníamos, que son los 10 años transformados a meses, y lo dividimos en 3. Y los 15 años que tenemos transformados a meses, que son los 180, los dividimos en 2. ¿Por qué así? Porque es la tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. El mínimo en este momento son 120 y el máximo son 180. Al dividirlo en 3, eso nos arroja un valor de 120 dividido 3 son 40. Sí, 40 meses. Y al dividir los 180 meses en 2, nos dan 90 meses. Eso nos arroja un total, al sumarle lo que traíamos, porque como es aumentando, entonces la tercera parte de 120 meses son 40 meses, pero hay que sumárselos a los 120 originales. Y eso nos da un total de 160 meses. Y a los 90 meses, que son la mitad de 180, toca sumarle los 180 originales y eso nos da un total de 270 meses. Hasta ahí tenemos el marco de movilidad de la pena de prisión. Falta la multa. ¿En la multa qué hacemos? Pues en la multa no hay que pasar a meses porque pues la multa son salarios mínimos legales mensuales vigentes, no se manejan en unidades de tiempo. Entonces, tomamos la original, 600, el mínimo, multa mínima, contemplada en la ley 747 de 2000, de 600 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la multa máxima de 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y le hacemos la misma operación. Le aumentamos, le sacamos la tercera parte al mínimo y la mitad al máximo. Tercera de 600 son 200. Mitad de 1000, 500. Y sumamos a lo que ya llevábamos. A los 200 le sumamos los 600 y nos dan 800. Y a los 500 le sumamos los 1000 y nos dan 1500. Salarios mínimos mensuales legales vigentes. Salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, el nuevo mínimo y el nuevo máximo de este marco, es decir, el marco total de este delito para el caso del 1 de enero del año 2005 es una pena de prisión que oscila entre los 160 meses y los 270 meses, y una pena de multa que va de los 800 a los 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por esa razón, el único que tiene la respuesta bien es el doctor, ¿cómo fue que se llamaba? Perdón. Diego Vargas. ¿Diego qué? Vargas, doctora. Doctor Diego Vargas, además de la carita feliz, usted ya no tiene que preocuparse por su segundo parcial. Muchas gracias, doctora. No, señor, es su trabajo. ¿Entendieron, doctores? ¿Ahora sí? ¿O hay dudas? Tranquilos que aquí no pasamos hasta que todos aprendan a hacer esto. Doc, yo tengo una duda. Señor. Respecto al marco de movilidad. O sea, no tanto en las, o sea, bueno, sí, en las operaciones. Lo que pasa es que leí una sentencia
que dice que el marco de movilidad se tiene a través del marco de punibilidad, es decir, que se coge el mínimo de punibilidad y el máximo y se resta el mínimo y se resta el mínimo y eso da un resultado y se divide en 4 y que ese es el marco de movilidad. Entonces no. Sí, señor, Pues, tiene razón, doctor. Este es el marco punitivo. Este es el marco de punitivo. ¿Listo? ¿Está claro, doctores? Doctor Jason López. Señor. Doctora, buenas noches. Buenas Tengo noches. una duda en cuanto a si, digamos, la ley no aplica en determinado departamento desde la misma fecha, no empezó a funcionar. Exactamente. La ley 890 es de las pocas que tienen esa situación. La ley 890 de 2004 empezó a funcionar el 1 de enero del año 2005 en Bogotá y gradualmente en el resto del país. Entonces hay que mirar si los hechos corresponden a otro lugar del país, en qué momento entró a regir la ley en ese lugar del país. Por eso el caso decía en Bogotá, para no complicarnos la vida. Pero después de Bogotá entró a Medellín, después de Medellín entró a Barranquilla, después de Barranquilla entró a Cartagena y poco a poco se fue llenando en todo el país. Obviamente los municipios más alejados fueron los que más tarde entraron. Muchas ¿Listo? gracias, ¿Quedó doctora. claro? Muchas gracias, sí, señora. Listo. ¿Hacemos otro ejercicio? Para que no les quede duda. Sí, profe, sí, por favor. Listo. Profe, sí, por favor. Listo. De aquí no pasamos hasta que ustedes no aprendan a hacerlo bien. Listo. Entonces, borramos. A ver, pongamos otro ejercicio. Abramos el código donde caiga. Miren que es que me salen los fáciles. Quiero que les salga uno feíto. No, este no existía, pero a ver. Ah, ya sé cuál. Espera. Listo. Me perdió. Listo. Ustedes van a hallar la pena del siguiente artículo. Artículo 205. 205 del Código Penal. Con hechos ocurridos en diciembre de 2006. Listo. Ha sido más fácil. Ese es su caso, doctores. Tienen 5 minutos.
Listo, doctores. Esa sí es que está muy fácil. Así que con esa no voy a exonerar a nadie porque es que eso sí está muy sencillo. Entonces, ¿dónde están los participantes acá? Doctor Iván Gómez, ¿cuánto te dio el mínimo y el máximo? Mínimo 128 meses y máximo 270 para un total de 398 meses. No menciona multa, doctora. Gracias, doctor, muy amable. Doctor Juan Pablo Arango, ¿cuánto te dio? ¿Lo mismo? Igual, profe. Lo mismo, 128 y 270. Listo. Doctor Luis Carlos Cartagena, ¿cuánto te dio? ¿Lo mismo? Sí, señora, 128 y 270 Listo. meses de prisión. Doctor Luis Carlos Cartagena, ¿ya te pregunté? Sí, señora, doctora, 128 y 270 meses. Ok, es que no me bajan la manito y entonces me confundo. Doctora Yuridia. Lo mismo, doctora. Listo. Brenda. Lo mismo, doctora, también me dio lo mismo. Listo. 128 y 270. Roberto Beltrán. Señora, lo mismo. Listo. Liz Karen. Doc, me dio lo mismo, pero es que también quería pedirle un favor. Es que yo quisiera que nos pusiera un ejemplo como el anterior, o sea, que tenga algo de un poquitico más complicado. Tranquila que ya voy para allá. A su merced le gustan las emociones extremas. Tranquila que ya le pongo un ejercicio bien inmundo. Gracias, Doc. Bueno. Doctor Betancourt, ¿cuánto te dio? Doctora, me dio 128 meses y 270 meses el máximo. El mínimo 128 y el máximo 270. Muy bien, doctor. Doctor Jason López, ¿lo mismo? Sí, señora, igualmente. Listo. Doctor Juan Pablo, ¿lo mismo? Lo mismo, doctora. Listo. Ya. Aprendimos. Sencillito. ¿Quieren que les explique ese también o pasamos por alto y seguimos? Sí, doctora, sí. Sí que. Sigamos, Doc. Sigamos, listo. Entonces hagamos uno Sí, bien feo explíquelo, para la doctora. doctora Karen. Doctora, para los que no, explíquelo. A Karen que espere. Esperen a ver, entonces. Yo sí quiero que me explique, doctora. Claro, claro. Sí, Ya les me explico parece- entonces. Me Gracias. parece equitativo. Listo. Bueno, entonces vamos a explicar cómo es que sale el resultado. Entonces, texto. Ya. Tenemos que este artículo, el 205, ha sido modificado de la siguiente manera. Primero tenía, bueno, la pena original es la de la ley 599 de 2000, que tenía una pena de 8 a 15 años de prisión. Después de la ley 599 de 2000, viene la modificación de la ley 890 del año 2004. Ley 890 de 2004, artículo 14, que es aumenta una tercera parte en el mínimo y la mitad al máximo. Y finalmente tenemos la última modificación, que es con la ley 1236 de 2008, que da la pena actual, que es la de 12 a 20 años de prisión. Esas son las modificaciones del artículo 205. Pero como los hechos ocurrieron en diciembre del 2006, es claro que no estaba en vigente la ley 1236 del año 2008, de manera que no la podemos tener en cuenta. Entonces esta no va. Esta no va. ¿Listo? Ahora, nos queda la 890. ¿Listo? Pero el problema de la 890 es el de siempre, que la 890 solamente aumenta, pero no nos dice a dónde. Entonces tenemos que encontrar la pena sobre la pena anterior, que decía que era de 8 a 15 años. Entonces, hacemos lo mismo. Pena del mínimo. Mínimo de 8 años, lo multiplicamos por 12. Y eso nos da 96 meses. Luego esos 96 los dividimos de una vez en 3 para sacarles la 890, que nos da 32
y a lo que venía le sumamos lo original que teníamos, que eran los 96, y nos da un total de 128 meses. Ahí lo hice rapidísimo. Cogí los años, los multipliqué por 2 y los pasé a meses. Luego a esos meses le saqué la tercera parte para aumentarle lo que dice la ley 890. Esa tercera parte son 32. Y esos 32 le sumé lo que ya traía, que eran los 96 meses, para un total de 128 meses de prisión. Y al máximo, le hice lo mismo. Entonces los 15 años los multipliqué. Los 15 años los multipliqué por 12. Y eso me da un total de 180 meses. Los 180 meses los divido entre 2 y eso me da un total de 90 meses. Y a los 90 meses que traía, le sumo los 180 originales y me da un total de 270 meses. Es decir que el marco punitivo da de 128 meses a 270 meses de prisión para este caso de hechos ocurridos en diciembre del año 2006. Si fuesen actualmente, aplicaríamos la pena que está tachada, la de 12 a 20 años. ¿Por qué? Porque es la legislación actual, es la legislación vigente. Entonces solamente pasaríamos los años a meses y listo. Tendríamos el marco de movilidad. Listo. ¿Dudas, doctores? ¿De dónde salió? ¿Todo ok? Ahora sí le damos a la doctora Karen su emoción extrema con un caso bien horrible. Entonces. Pero es que un caso bien horrible ya implica el siguiente paso y tampoco. Espere a ver, uno que no sea tan inmundo. Vamos a hacer... No, es que no tengo uno que tenga hartísimas modificaciones así bien feitas. ¡Ah, ya sé cuál! El 376. Listo. Vamos a individualizar la pena. Pena del artículo 376, inciso segundo del Código Penal. Con hechos del 16 de noviembre de 2007. ¿Listo? Esa es. Ahí tienes, doctora Karen. Comiencen, doctores.
Listo, doctor. Doctor Betancur Bolívar, lo escuchamos. Doctor Betancur. Doctora, sí, doctora. ¿Cuánto te dio? La mínima, la pena mínima de 64 meses y la máxima de 180 meses. Y pues la de los salarios mínimos, pues está prácticamente a 3 salarios mínimos y hasta la máxima de 150 salarios mínimos. No me diga que prácticamente a 3, doctor, porque es que usted no puede condenar a alguien a prácticamente a 3. ¿Cuánto le da? Las penas son exactas. 2.26 algo, doctora. Listo, doctor Betancur, no lo molesto más. Doctor Iván Gómez, ¿cuánto le da? Doctora, la pena mínima de 64 meses, la máxima de 108 meses para un total de 172 meses, una multa mínima de 2.66. Oye, espera. ¿Por qué está sumándome las penas? De 64 a 108, no me las sumes. Es el mínimo y el máximo. Ok. ¿Listo? ¿Y la multa de cuánto? De 2.66 y máximo de 150. Ok. ¿Tampoco la sumo? ¿Cómo dices? No, señor, no se suman. Ok. ¿Listo? Gracias. Doctor Juan Pablo Arango. Profe, igual, 64 la mínima, 108 máximo y multa de 2.66 a 150. Listo. Doctora Liz Karen. Doctora, yo quería hacer este ejercicio porque ahí es donde yo me enredo. A mí me dio diferente. Yo sí le sumé, perdón, yo sí le sumé la 890, porque se supone que la 890 es del, espéreme. Y es que había que sumársela, mi vida. Claro que había que sumársela. Ok. Bueno, a mí me dio de la siguiente manera. A mí me dio el mínimo de 85.33, el máximo de 162, y en los salarios me dio el 3.53, el mínimo de salarios 3.54 y el máximo 255 salarios. Doctora Liz, está mal en todas partes. Ahorita revisamos a ver en dónde te equivocaste. ¿Listo? Doctor Giraldo. ¿Por qué? Igual que mi compañero Iván y Juan Pablo, de 64 a 108 meses y multa de 2.66 a 150 salarios mínimos. Listo, muchas gracias, doctor. Doctora Brenda. Brenda. Doctora Brenda, Camila. ¿Cuánto te dio? Creo que no está por ahí. Doctor Rafael Arias. Rafael Arias, ¿cuánto te dio? Doctora, la mínima de 64 meses, la máxima de 108 meses y en la multa 2,66 salarios mínimos la mínima y 150 salarios mínimos la máxima. Perfecto. Germán Giancarlo, ¿cuánto te dio? Doctora, del inciso segundo, 64 a 108 y la multa de 2.66 a 150. Listo. Perfecto, Giancarlo. Diana, ¿te dio lo mismo? Sí, señora, me dio lo mismo, doctora. La mínima 64, la máxima 108, 2,62 salarios mínimos y 150 máximos y 150 mínimos. Listo, perfecto. Ahora. Espérate. Diana Patricia, ¿te dio igual? Sí, señora, igual, doctora. Listo. Juan Pablo, ¿te dio igual? Sí, lo mismo, doctora. 64 la mínima y la máxima 108 y 266, 150. Ok. Carlos Salazar, ¿la misma? Lo mismo, sí, lo mismo. Listo. Jamie Marcela, ¿lo mismo? Lo mismo, doctora. Julie Paola, ¿lo mismo? Lo mismo, sí, señora. Vanessa Gutiérrez, ¿lo mismo? Lo mismo, doctora. José Díaz. José. Doctora, lo mismo da. Ahí está puesto en el... Listo. Brenda Camila. ¿Volviste?
¿Te dio o no te dio? Creo que Brenda tiene problemas con su audio. Listo. Vamos a hacerlo, Karen. Ya, profe, ya, qué pena. No te Aló, preocupes. profe. ¿Cuánto te dio? Me dio 64 meses en la mínima y 108 meses en la máxima, con una multa de 2.66 de salario mínimo y en la máxima 150 salarios mínimos mensuales vigentes. Muy bien, Brenda. Listo. Karen, activa tu audio que lo vamos a hacer juntas. ¿Listo? Vamos a empezar a hacerlo de ceros. ¿Listo? Vamos a revisar la norma. Esta norma te dio varias modificaciones también, pero no todas han afectado lo que necesitamos. Entonces, primero, la ley 599 de 2000, que era la original, ¿cuánta era la pena ahí, Karencita? De 4 a 6 años y multa de 2 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Segunda modificación, ley 890 de 2004. Aumenta una tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. Última modificación. Ley 1453 de 2011, que modifica todo el artículo. Absolutamente todo el artículo. O sea, es que hasta el ingrediente normativo del tipo cambia. ¿Listo? Karen, ¿me escuchas? Karen, ¿estás ahí? Sí, sí, señora, yo estoy acá. Doc. Listo. ¿Cuándo ocurrieron los hechos, Karen? En 2007. 2007, listo. ¿Es posible aplicar la ley del 2011? No. Listo. Esta ley no va. ¿Listo? Por la vigencia de la ley. Ahora, hay que aplicar la de la 890. Pero la de la 890 no se la podemos aplicar porque mira que nos está dando son porciones. Tenemos que basarnos en algo para podérsela subir. Entonces vamos a la legislación anterior, que es la 599 de 2000. Ahora, ¿qué vamos a hacer sobre esa ley? La coloco a este ladito para que no se nos enrede. Listo. ¿Qué vamos a hacer sobre esa ley? Sobre esa ley partimos de la pena. ¿Cuánto está en la ley 599 de 2000, Karencita? El mínimo de la pena de prisión. 4 años. Perfecto. ¿Cuánto está el máximo de la pena de prisión? 6. 6 años. Mínimo de la multa. ¿Cuánto? 1 minuto. Ay, pobrecita, está ahogada. 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Karen está como con mucha gripa. Listo. Sospechoso. El mínimo de la multa, 2 salarios mínimos. El máximo de la multa. Tenemos 100 salarios mínimos. 100, sí, señora. ¿Ya te recuperaste, Karencita? Sí, sí, señora, qué pena. No te preocupes. Entonces, lo primero que hacemos con esta pena, Karencita, es que pasarla ¿a qué? A meses, Doc. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Multiplicamos por cuánto? 4 por 12. Listo. ¿Y el máximo? 6 por 12. Listo. 4 por 12 y 6 por 12. Ajá. Hasta ahí no tenemos enredo. ¿Cuánto nos da 4 por 12? 48 y ¿48 qué? 72 meses. Perfecto. ¿Y 6 por 12? 72 meses. 72 meses. Hasta ahí no tenemos problema. ¿Listo? Sí. Recuerda que a la multa no le hacemos esta operación porque como esto es para pasar a meses, en cambio la multa no tenemos que pasarla nada, la dejamos igual.
Sí. Acabamos de decir que esta pena que tenemos acá es la de la ley 599. Ahora, sobre esa hay que aumentarle la 890. Entonces le vamos a aumentar la tercera parte. A 48 le tenemos que sacar ¿cuánto? La tercera parte, que son 16. Entonces la dividimos en 3, ¿no es cierto? Y a 72 le vamos a sacar la mitad, por eso la dividimos en 2. Entonces, aquí yo confío en tu calculadora porque no tengo esta cuenta hecha aquí. Tranquila. 48 dividido 3 da, ¿cuánto? 16. 16 meses. ¿Listo? Y 72 dividido 2 da 36 meses. Sí, señora. ¿Listo? Ahora, a esos 16 les vamos a sumar lo que ya llevábamos, Karen. ¿Cuánto llevábamos antes? 48 más 16 serían 34. Perdóneme. Ah, no, sí, señora. Es que hay algo que yo estoy haciendo mal, espéreme. 16 más 48, ¿cuánto da? 64. Ah, ahí están los 64 meses. Y ahora, 36 meses más los 72 que teníamos. 108. 108 meses, que es lo que tus compañeros dijeron respecto de la pena de prisión. Ahora vamos con la de multa. La de multa es más facilita de hacer. Entonces, a los 2 salarios les vamos a sacar la tercera parte, dividido 3. ¿Eso cuánto te da? 0.66. Listo. Y a los 100 salarios les vamos a sacar la mitad, que nos da 50. Y luego a eso le sumamos lo que llevábamos. Al 0,66 le sumamos los 2 salarios y a los 50 salarios le sumamos los 100 que llevábamos. ¿Cuánto te da el nuevo mínimo y el máximo, Karencita? El nuevo... Karencita está el nuevo... Qué pena, Doc. El nuevo mínimo, 2.66. Y el nuevo máximo, 150. Listo, Karen. ¿Dónde está tu error? En todo, es que la hice mal. Mujer bonita, mira, cuando uno no pero ya me quedó súper matemático, como yo, que soy negada para las matemáticas, confía uno en la calculadora, mi amor. ¿Listo? Listo, no, ya me quedó súper claro. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, maravilloso. Eso quiere decir que ya somos unos tesos en párvulos de sacar pena. Ahora vamos con lo complicado. ¿Listo? Dejo de compartir pantalla y volvemos a donde estábamos. Ya repasamos vigencia de la ley para saber cuándo se aplica la ley 890, cuándo no se aplica la ley 890, ya vimos pena de prisión y pena de multa. Ahora vamos a ver. Esto ya es parte de la ley 890 también, esto no. Listo. Vamos a ver el paso que yo considero más complejo. El paso 5. En este paso, a nuestro lindo marco punitivo le pueden pasar 1000 cosas. O sea que este mínimo y este máximo pueden cambiar varias veces otra vez. Si existe alguna de estas circunstancias, o agravantes específicos, o atenuantes específicos, o tentativa, o ira o intenso dolor, o marginalidad o pobreza extremas, la figura del cómplice, la del interviniente, todas esas circunstancias nos van a afectar el marco punitivo. Profe, ¿yo cómo sé cuándo están esas circunstancias y cuándo no? ¿Cómo lo sé? Ojo, porque en el momento en que usted está individualizando la pena es porque una de dos cosas. O la persona aceptó los cargos o el juez lo declara a declarar culpable como consecuencia de la finalización del juicio. Y él ha anunciado el sentido de fallo. Y entonces anuncia el sentido del fallo en donde lo declara culpable en calidad de autor, coautor, interviniente, determinador, cómplice, lo que sea, del delito de tal cosa, por ejemplo, hurto calificado y agravado, que son agravantes específicos de la norma que van a modificar el marco punitivo, atenuado, un atenuante específico, en la modalidad de tentativa, otra circunstancia específica que cambia el marco, y en calidad de cómplice.
Todo eso va a modificar el marco. Entonces, lo que habíamos hecho hasta ahora, de apenas encontrar el marco punitivo de movilidad, es mínimo cuando tenemos que hacer todo esto. Porque ese marco tenemos que volverlo a modificar con cada una de estas circunstancias si se presentan en el caso. Si fueron imputadas, si la persona fue declarada responsable de ellas, debe hacerse. ¿Por qué? Usted dirá, pero bueno, ¿a mí qué me importa eso si yo no voy a ser juez? Pues si usted no va a ser juez, igual va a ser defensor. Y si a su cliente le tasan mal la pena, es su obligación apelar la sentencia. Y eso, doctores, es en 1 minuto. Usted tiene 1 minuto para darse cuenta del error del juez. Es cuando le corre traslado y le dice, ¿interpone recurso de apelación? ¿Sí o no? Ahí tiene ese minuto para ver si hubo un error en la pena. Si a su cliente le pusieron menos pena, pues usted se va a quedar callado. Y entonces ahí es cuando el fiscal toma parte y hace el mismo proceso de individualización de pena y se da cuenta que el juez se equivocó y que le puso menos pena. Y entonces a él le corre el mismo minuto para apelar. Si usted es el apoderado de víctimas, tiene la misma función del fiscal. Entonces, si se da cuenta que pusieron menos pena, tiene que apelar. Si usted es Ministerio Público, sea a favor o sea en contra del procesado, el error en la pena, usted debe apelar. Y si usted es juez de conocimiento, pues todos están encima suyo mirando que usted haya sacado bien la pena. Así que hay que aprender a sacar las penas. Mañana, precisamente, porque ya no nos alcanza el tiempo, voy a hacer un ejercicio horrible para hacerlo yo, no para que lo hagan ustedes, en donde vamos a tener varias de estas circunstancias que están ahí y se van a dar cuenta cómo sube y baja el marco punitivo. ¿Listo? Doctores, como siempre es un gusto, por favor practiquen, hagan ejercicios, invéntense en ejercicios hasta donde quieran de la parte de donde vamos. Invéntense en delitos o cojan el código al azar, individualicen pena. Porque la única manera de hacer esto bien es con práctica. Doctores, como siempre es un gustazo. Nos vemos mañana y que descansen. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Que estén bien. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora Liliana. Buenas noches. Salirme acá, salir de la